Listo. Ya, Clau. Perfecto. Y ya le mandé el mensaje también a mi amiga a ver si se logra conectar. Pero bueno, entonces quedamos en la parte de los mayores y ¿Ok? pues ahí se me viene a que entonces en ese también de mayores pues tenemos que tener en cuenta las cuatro esferas que nos montaste, que es bien diferente ver la sexualidad de esos cuatro puntos, desde esos cuatro campos a ver la sexualidad solo desde la parte genital, que es lo que nos pretende hacer ver la pornografía. Exactamente, esa es una muy buena forma de empatar los dos temas y es que la pornografía solamente quiere mandar eso, la idea de que el sexo es así y claramente no es así, el sexo tiene una serie de condiciones, de valores, con los más grandes, con los adolescentes, sí podemos hablar claramente sobre eso. Le hablamos sobre los valores que tiene que ver con, mira, el día que eso llegue a pasar, que esperaría que no fuera siendo jovencitos, sino mientras más grandecito seas, mejor, para que estés preparado, para que entiendas, para que estés protegido, para que sepas cuáles son los riesgos y sepas cómo cuidarte y protegerte frente a esos riesgos. Entonces, es importante que entiendas la diferencia entre cuál sería una sexualidad que se haría esperable. Por ejemplo, en la sexualidad, por ejemplo, una diferencia clavísima, que ya estamos hablando con adolescentes grandes, ¿no? Es, mira, en la pornografía muestran que las personas llegan y de una hay genitalidad, o sea, y ya, como si eso fuera. Y resulta, y uno de adolescente a veces se mete a ver eso porque piensa que así va a aprender cómo es. Y entonces eso me va a volver un mejor amante. Resulta que no te va a volver un mejor amante, te va a volver un pésimo amante, porque realmente una relación sexual saludable implica conquista, implica que se comuniquen, que hablen, que se conozcan, implican que se cuide el uno al otro, que se cuide a sí mismo, implica que, que hay conquista, que eso se va generando poco a poco en una relación de vínculo, porque lo que te muestra la pornografía es que eso es a donde sea, con cualquiera, donde se pueda y con el que quiera y con lo que se pueda. Es más o menos así. No, no debería ser así, sino que tiene que ser con tiempo, con conociéndose, preparándose, comunicándose, conquistándose, construyendo intimidad. Eso no te lo va a enseñar la pornografía nunca. Te va a enseñar a que tú llegas y tan, punto. Eso no te hace un buen amante. Eso no es un buen amante. Eso que De estás acuerdo. viendo. ¿Ves? De acuerdo, Clau. Así es. Yo no sé si tengas algún último mensaje para decirnos, porque yo creo que la conferencia me parece muy hermosa porque si bien fue muy cortica, o sea, obviamente porque es que acá no se trata de dar una clase de educación sexual, porque pues para eso es, digamos que están las escuelas de padres y demás, acá se trata es de venirnos con preguntas y respuestas, porque como papás, así como yo le estoy tocando a Claudia, invito a todos los papás que después vean esta charla a que toquen las puertas, nunca están cerradas. Claudia me ayudó aquí, aprovecho para decirte en dos cosas. Una, porque cuando yo empecé a tocar redes sociales, empecé a poner fotos y videos de mi hija, que ya tenía 11 años, y ella ya se empezó a sentir incómoda y me dijo, yo no quiero estar en tus videos. Y yo al principio sentía que era como algo personal y yo, no, pero pues esto, y yo, pero hija, o sea, es jugando. Pero luego hablando con ella, pues ella me hizo sentir el por qué para ella era importante. Y yo decía, pues si yo justamente estoy hablando de escuchar a los hijos, de establecer los límites, así como yo los establezco, ellos también son personitas, individuos que respetan sus límites y la mejor forma de que yo en el futuro le diga a ella, hija, te tienes que hacer respetar, pues es que yo misma de papá respete hoy sus límites. Entonces, por eso también escuché a Claudia y pues me parece que lo hiciste muy bonito, pues con todos estos últimos tips que nos encuentran, que nos comentas, pues para decirle a los papás que establezcamos ese diálogo abierto, que yo también creo como tú, no por hablar del tema le vamos a dañar su inocencia, pues obviamente tampoco es que nos pongamos muy técnicos a tratar un tema a unos niños muy pequeñitos, pero sí yo creo que anticiparnos y estar antes de la jugada es mucho mejor, porque el mundo si no nos va a comer vivitos. No, y además, ¿sabes qué? Miren, hay muchas cosas que no sabemos, que nos toca aprender con ellos. Y por eso es importante que uno pregunte, investigue, participe, vaya a las charlas cuando se las ofrezcan en sus colegios, vayan, porque
Nos pasa a los que hacemos conferencias en colegios que mientras más grandes son, menos papás van, como si sintieran que ya para qué, ¿sí? Y resulta que no, es que en todos los momentos hay un reto nuevo que nosotros no teníamos cuando teníamos esa edad. Y si nosotros no sabemos sobre eso y no nos enteramos un poco sobre esto, pues entonces la brecha, ¿ah?, con nuestros hijos va a ser mucho mayor. Entonces, Y pues fíjate nada, que aprendemos, vamos aprendiendo y nos equivocamos. que eso que comentabas era súper lindo, Claudia, porque cuando yo por lo menos veo con mi hija que a veces esto, películas de 13 no, pues es que ahí ya la información está basta, o sea, digamos que no por tener 13 entonces ya le abro las puertas. Yo pienso que entre más compartamos con nuestros hijos, sea la edad que tengan, obviamente acá no quiero decir que bueno, nos tocó compartir todo, pero sí sobre todo tecnología, tenemos una mala costumbre los papás. Y es que justamente cuando estamos más ocupados, cuando estamos que no queremos que nuestros hijos nos molesten, le damos la tecnología. Y es lo peor porque le estamos abriendo una puerta en el momento en que más los debemos acompañar. Es lo que yo he percibido. O sea, muchas Claro, veces yo siento que tenemos límites, claro. Sin pero embargo, justamente también, los abrimos en el momento que no es. pero también tengamos la claridad de no es satanizar la tecnología, no es que De entonces acuerdo. el Internet es terrible, entonces es demoníaco, no, porque también hay cosas buenísimas, hay Y cosas con ellos, fantásticas. y si tú te pones con ellos a hacer ejemplo, uno va a Common Sense y cuando tú le enseñas a tu hijo, sobre todo el mío que tiene 9 años, pero ese es más racional, entonces a él no le llega la explicación de, hijo, es que esto es por el amor a tu cuerpo. No, a él le llega la información donde él se entere de que tantos crímenes hay, por cifras, no por ponerlo acá de forma catastrófica, pero cuando yo le voy a él con cifras, a mí me tocó así el internet. Si tú miras tanto de televisión un día, cuánto es una semana y cuánto es un mes, de una vez empezó, de verdad, es como si me perdiera 5 partidos de fútbol, así, algo así para que él pudiera tener conciencia de cuánto tiempo consumía internet o videojuegos o lo que fuera. Entonces, digamos que todas estas páginas son hasta bonitas explorarlas con ellos, porque son páginas que nos llevan a la seguridad y ellos también van aprendiendo de que hay páginas que realmente los mantienen seguros. Entonces, entendiendo que el Internet también tiene cosas buenísimas, yo he aprendido también un montón en Internet, pero Ujú. también hay de todo. Entonces, es entender que tenemos que más bien ayudarlos a navegar en Internet, explicándoles cuáles pueden ser los riesgos y qué esperamos que hagan cuando entren a Internet. O sea, si tienes estos riesgos en Internet, ¿y qué podríamos hacer cuando te enfrentes a esos riesgos? Claro, los controles parentales van a ayudar y todo, pero mientras más grandecitos son, menos le van a servir los controles parentales. Y más bien lo que más va a servir es que él piense, ¿qué puedo hacer si esto me pasa, no? Entonces estoy en un videojuego y resulta que alguien empezó a hablarme y súper chévere y me hablaba del juego, buenísimo, pero después al rato empezó a hacer que hagamos amigos y entonces mándame una foto tuya y ahí, por los laditos, despacito, por las buenitas, puede terminar en una situación que puede ser de mucha vulnerabilidad. Entonces, si esas cosas pasan, ¿yo qué haría? ¿Cómo lo manejaría? Entonces, pues nada, es que aprendamos, vamos aprendiendo al tiempo, ¿no? De acuerdo, Claudia. Y otra cosa muy importante que también me hiciste caer en cuenta es que justamente no porque hayamos abierto la puerta y como tú lo decías, y no importa la edad de nuestros hijos, podemos decir un no o echarnos para atrás. O sea, jamás dar un paso hacia atrás significa que somos menos valientes o menos tecnológicos o lo que sea. O sea, no importa la decisión que tengamos que tomar, lo que tú dices es muy cierto. Una es la parte de cómo entre todos ayudamos a construir ese pensamiento crítico. Y lo segundo, en Internet es mejor ir como unos bebés, entre más despacito mejor. Ujú. Y dándoles herramientas de comprensión, ¿no? Porque pues igual no es quitarles, no es, papás, la idea no es entonces que ya entonces no le van a dar celular sino hasta los 18, no se va para el otro lado, pues porque eso no ayuda. Es entender que hay unas edades. Entonces, por ejemplo, antes de los 13 no debería entrar a redes sociales. Antes de los 13 no. Antes de los 13 no debería, antes de los 14 no debería tener teléfono celular con datos. Y estoy segura que la mayoría de la gente que nos ve tiene a sus hijos de 11 años en celular con datos. Y si uno ya lo hizo y lo hizo con la mejor intención, pues uno también puede decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo no sabía
que es que esto tiene una cantidad de riesgos, vamos a poner ciertos controles, vamos a manejarlo. Ah, pero tú ya me lo dijiste, ese celular es mío, tú ya no puedes. No, miren, mientras sus hijos sean menores de edad, usted sigue teniendo responsabilidad sobre sus hijos. Así tengan 16, 17, usted también sigue siendo responsable. Claro, mientras más grandes uno les va dando más libertad, por supuesto. Mientras Hay más más responsable responsabilidad. sea, pues también le va dando más libertad. Pero claramente si uno se le fue la mano porque no sabía y lo hizo con buena intención, pues uno puede hacer eso que tú dices, Nina, que es, sabes, yo no sabía, me toca echar para atrás, vamos a tener controles diferentes ahora. Ay, pero yo no. Y entonces en ese momento usted se tiene que acordar, ¿quién es el capitán del barco? Es usted. Papá, mamá, ustedes son los capitanes del barco. Ellos son marineros. Después ellos van a ser los capitanes de su barco, pero mientras ellos son menores de edad, usted es el capitán del barco. Acuérdese de eso. Tan bonita, Claudia. Así es, así es. No, yo lo que te digo yo, no te digo que tengo más preguntas porque se me vienen a la mente muchas más. No, y ten la seguridad que uno puede hablar de esto 10 horas, pero también entiendo que es chévere tener poquito espacio y por lo menos que le queden a uno 3 ideas claras. Bueno, ya con esas 3 ideas va funcionando. En otro momento aprende otras cosas y está bien. De acuerdo, y así fue como te dije, Clau. Yo creo que ahorita, no sé si me las puedas agregar, pero yo creo que tres cosas que nos quedan a nosotros los papás. Una, aquí quedan, como se dicen, las páginas y los controles parentales que nos ha manifestado Claudia, yo se las dejo acá claro. Dos, dentro de todo este esquema que hablamos con Claudia, pues uno es mucho la apertura con nuestros hijos, hablarle según la edad de todos estos temas, porque la sexualidad va a tener siempre, siempre un espacio en nuestra vida. Y tres, pues hablarlo como yo siempre lo he dicho, y gracias por traerme estas cuatro esferas, porque aquí se trata es de eso, padres, de ampliar la mirada. No podemos centrarnos en este es el tema, qué peligros, qué riesgos, qué hacemos de papás. No, porque entonces siempre vamos a vivir como en una emergencia. Y eso no es lo que quieren nuestros hijos. Nuestros hijos nos quieren a nosotros centrados y confiados y así es como vamos construyendo ese pensamiento crítico de ellos si tenemos claro estas cuatro esferas que nos manifestó Claudia. Yo creo que Claro. fue acá un espectáculo, Claudia, y un placer. Y Eh, la última idea con relación a la pornografía para Dale. terminar de hablar, Sí, 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 claro que sí. y es que muchos papás y mamás van a decir acá, pero si mi niño tiene 8 años, ¿yo cómo voy a hablar de pornografía si ni siquiera sabe nada? Miren, estamos entrando, antes no pasaba así, pero ahora sí. Hay muchos niños que a los 9 años ya están arrancando, ya, porque el amiguito le mostró, porque el otro le mostró, porque se lo encontró, porque accidental, por muchas cosas. Entonces uno puede hablar de esto antes de que pase. Algunos dicen, pero es que si le digo, le va a dar más curiosidad, entonces se va a poner a buscar más. Miren, no, de todas maneras le va a dar curiosidad. Entonces, si le va a dar curiosidad, uno le puede explicar en las palabras en las que dije, dependiendo de la edad, poquito a poquito, más profundo a medida que van creciendo, pero uno sí puede hablar un poco antes, es mejor que apagar un incendio. Perfecto, perfecto. Así es. Claro que sí. Bueno, Claudia y Ana María, que estuvo acá reunida y los padres que nos vean después, cualquier inquietud o duda, pues acá justamente estamos, como se dice, para todo, entre todos ayudarnos, porque como les he dicho, construir y educar en tribu me parece mucho más fácil a estar, como se dice, solas y sintiéndonos que solo nos pasa a nosotros. Todos los papás tenemos millones de dudas y es importante empezar a tocar puertas. Muy bien, muchas gracias. Un abracito, Claudia, a ti. Chao. Excelente, excelente. Muchas gracias por el espacio. Vale. ¿Tú no grabaste esta última parte o sí? Sí, Clau. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Ok, Acá se entonces, trata. creo Dale que tú. que Ah, no, empates. creo que la tienes que terminar tú para que me salga grabando. Dale, a ver. Ah, bueno, entonces termino y ahí ya nos Sí, desconectamos. sí, sí, Muchas tranquilo. gracias. A Espero que ti, puedas empatar todo y que te salga bonito. tan bonita, Clau. Gracias por la invitación, Nina. Gracias, Claudia, a ti.